Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Estamos conversando con Nicolás Sepúlveda, director de Reportea.cl, periodista de investigación con paso en medios como BioBio Chile, El Mostrador. El Mostrador donde no hacía investigación todavía, cubrías periodismo político. Exactamente, sí. Y diste tu Hace paso en mucho investigación en CIPER. Claro. En CIPER, en el Centro de Investigación Periodística, donde llegaste a ser editor. Luego pasaste a The Clinic, donde se abrió una unidad de investigación donde también fuiste editor. Entiendo que se cerró en estos momentos, ¿no? Ya no. Sí, duró muy poquitos meses. ¿Cuánto tiempo duró? Como 8 o 9 meses. 8 o 9 meses. ¿Qué fue el tiempo que tú estuviste ahí, no? Sí. Y después pasas a fundar tu propio medio, que es Reportea.cl, donde hiciste una colaboración con Chilevisión muy relevante también, en el caso Patito Verde. Quiero conversar de eso, pero antes tengo que dar un importante anuncio que permite que hagamos turno el primer canal de stream, que es el Teatro Nescafé de las Artes. Y como siempre te trae obras que no te puedes perder y que tienes que ver, te trae ahora la tertulia del Trueque, sábado 7 de marzo, para que te programes con tiempo, luego de su exitoso debut en noviembre de 2025, este innovador espectáculo que incorpora marotes, murga, teatro, música y lengua de señas chilena basado en una investigación que recogió testimonios y vivencias reales de personas mayores pertenecientes al coro Voces Doradas de Quinta Normal, está de regreso para cautivarnos con sus colores, canciones, trajes e historia. Una propuesta que reafirma el espíritu interdisciplinario, comunitario y accesible de La Corre y Vuela, invitándonos a disfrutar de un ejercicio artístico que nos hará reflexionar sobre la memoria, el envejecimiento y la transmisión intergeneracional. Acompáñenos a las hermosas abuelas de la tertulia del Trueque este 7 de marzo en el Nescafé de las Artes. Entrada a la venta en ticketmaster.cl sin recargo por servicio en boletería al teatro, 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes y también 20% de descuento para personas en situación de discapacidad. Y asimismo, como en el Nescafé de las Artes, te tengo a continuación un mensaje de Agrupación Mudo y el mercado musical Huella. Desde este territorio de grandes transformaciones nace el mercado de industria musical Huella, un evento que pone la música en tránsito, un espacio de encuentro, reflexión y proyección para la creación musical de Chile y América Latina. 5, 6 y 7 de febrero en Club Alemán de Osorno, mercado de industria musical Huella. En Osorno. ¡Te esperamos en el mercado Huella! Estamos haciendo turno en vivo, el matinal de turno, el primer canal de stream. Abrimos la mañana con turno AM de 8 a 10, de 10 a 12 viene turno en vivo, luego viene turno PM con nuestra editora Josefa Garrido. Va a conversar con el senador Iván Flores, qué está pasando en la oposición, cuáles son las perspectivas de la democracia cristiana. Bueno, espérenla porque la Jo está ya preparando esa pauta importante. Oh, perdón, ¿viene Iván Flores? Sí. ¿Cachaste que se acaba de morir quién fue su jefe de gabinete en Panamá? Sí, fue noticia anoche, la vi. Sí. Impactante. Sí. Él fue subsecretario del Medio Ambiente, Exactamente. ¿no? Y había sido jefe de gabinete del senador Flores, estaba haciendo snorkel, dicen la prensa panameña, y se murió ahora hace muy pocos días. Sí, olvidé el nombre, voy a buscarlo para mencionar. Subsecretario Medio Ambiente. Sí, él andaba en este encuentro donde también estaba el senador Flores, que le llamaron el Davos Latam, que era, bueno, un poco plancha el nombre, pero era un encuentro de personas con poder, economía y política en Panamá. Esto ocurrió durante la semana pasada. Estuvo allá el presidente electo José Antonio Kast, varios de sus ministros y varios senadores también. Cristian Gutiérrez Pangui, exacto. oriundo de Valdivia, está en Panamá participando en un foro internacional y habría muerto mientras realizaba snorkel, luego a participar del Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe. Efectivamente fue jefe de gabinete del exintendente en ese periodo del senador Iván Flores, subsecretario de Medio Ambiente durante la primera administración Michelle Bachelet. Una condolencia a quienes lo conocían. Y bueno, el senador Flores ahí, la Jo, que nos está viendo desde la sala Felipe Camiroaga, que así se llama nuestro otro estudio, está preparando ya esa entrevista. Estamos conversando con Nicolás Sepúlveda, lo escuchaban, director de Reportea.cl. Nico, yo contaba tu trayectoria periodística porque en algún momento pasaste del periodismo político, de estar cubriendo el trajín de lo que pasa. Yo recuerdo que en ese tiempo tú cubrías harto el Partido Comunista, la izquierda. Es que había cubierto mucho las marchas del 2011, pero ahí, a partir de la investigación del lucro de la educación, me empezó a gustar y empecé a aprender un poco de periodismo de investigación. Por ahí me interesó, digo. Y además, por esos años también estallaron los casos de financiamiento ilegal de la política, entonces. Y ahí pasaste a CIPER. ¿Cómo fue tu paso al periodismo de investigación? Hoy en día creo que eres uno de los más relevantes de mi generación, tenemos una edad parecida, y que has estado en distintos espacios. Primero CIPER, luego The Clinic, fundaste tu propio medio, que acá en Tú no sabemos todo lo que implica, porque no es solo periodismo, es también una empresa. Sí. Entonces, ¿desde dónde parte tu búsqueda, tu transición hacia el periodismo de investigación?
para finalmente hacer lo que hace hoy día, fundar un medio y liderar investigaciones que han impactado en la sociedad chilena? En cierto minuto me di cuenta que el reportaje o el periodismo convencional se quedaba corto cuando uno trataba de descubrir cosas o de entender ciertos fenómenos, ¿no? Y ahí empecé a mirar mucho lo que hacía Mónica González en CIPER. Leía los reportajes, los estudiaba, analizaba cómo lo hacían, hasta que un día le escribí un mail, le dije, me gusta tu trabajo, me gustaría trabajar contigo. Ella me respondió el mail, me leía, había leído mi reportaje y me invitó a trabajar con ella y ahí me fui así, digamos. Fue así, fue básicamente una como necesidad de tratar de hacer periodismo más profundo, ¿no? Me aburría un poco esto de hacer la nota sin todas las respuestas o reproducir solamente lo que decían ciertas personas. La diferencia es que el periodismo de investigación hace sus propios descubrimientos y hace su propia noticia, ¿no? En base a su investigación. No solo reproduce lo que dice una institución o lo que dice una autoridad, ¿no? Pero también demanda un esfuerzo mucho mayor que quienes cubren el día a día. Claro. Tú tienes recursos, por ejemplo, el producto que creas, que es un reportaje a veces, demora 3 semanas, un mes, algún tiempo más, y nada te garantiza que tenga el rédito económico. Cuando me refiero a rédito económico, me refiero a que tenga clics, que tenga visitas, Claro. que tenga impacto. De repente tú haces un reportaje que es una información que uno dice, esto es relevante, pero de repente la pauta noticiosa no te la pesca. Exacto. Entonces uno dice, la apuesta por eso es súper arriesgada, porque si no la chuntáis en el foco, en el impacto, en que la tesis que están manejando efectivamente tire una hebra que devele que hay corrupción, que hay abuso de poder, que se están malogrando recursos públicos, es súper grande. ¿Por qué tomas esa apuesta y cómo la maniobras cuando ya la estás realizando? Voy a citar de nuevo a la Mónica González, pero ella, que me enseñó mucho, siempre dice, ¿no? El periodismo es un servicio público. Y como servicio público uno tiene que entender que hay noticias que hay que cubrir, que hay hechos que hay que poner sobre la mesa que son graves. Después si el marketing lo pesca o no, si tiene clics, si se transforma en pauta, en agenda, es otra cosa. Y hay que intentar siempre hacer periodismo que logre tener ese impacto, pero yo creo que no es lo fundamental. Por ejemplo, la semana pasada publicamos, Nicolás Serpa en Reportea publicó una nota con una decisión del séptimo juzgado de garantía del juez Daniel Urrutia de clausurar una calle de la expenitenciaría, que era una calle queer, donde vive solamente población LGBTQ+. Porque las condiciones eran impresionantes. Nosotros leímos ese informe y dijimos, esto hay que hacerle una nota. Nadie lo pescó, no estuvo en la pauta, nadie lo replicó, pero es importante que se sepa que hay presos de la comunidad LGBT en la cárcel que viven en camas de cemento sin colchones, con chinches atacándolos, con ratones mordiéndolos, sin baño, defecando en balde. Eso está pasando en la penitenciaría, con presos que son discriminados. Y eso yo creo que el periodismo tiene que hacerse cargo también, ¿no? Y claro, aunque no sea marquetero, si somos un servicio público tenemos que tener esas noticias. Y tenemos que hacer investigaciones largas que hablen de corrupción. Lo del juez Impertigui y sus cruceros, por ejemplo, yo lo investigué durante más de un año, que no habíamos podido tener las pruebas para poder afirmar que el ministro Impertigui se iba de cruceros con abogados que litigaban en su sala, en la Corte Suprema. Y nos demoramos y lo hicimos. Entonces a veces tiene impacto, a veces no, pero el foco tiene que estar puesto siempre en la relevancia de la información. Perdón que lo vea desde este punto de vista, porque es muy relevante también para quienes quizá no son periodistas, pero les interesa el periodismo, o quizá alguien más joven que quiere estudiar periodismo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Esto tiene que saberse y hacer un fin en sí mismo. Pero eso es trabajo de personas y hay que financiarlo, y hay que financiar la operación. Esa es la dificultad que yo veo. Yo no niego que haya que hacerlo. Y tú has logrado desarrollarlo. Entonces, más que pedirte como que me digas las dificultades que están a la vista, tengo una úlcera. Claro, como cuáles son las estrategias que uno puede crear para hacer periodismo de investigación en Chile, que es tan difícil, que es tan caro, por así decirlo. O sea, es difícil además porque no se puede hacer en cualquier medio. Yo tuve la experiencia de trabajar en distintos medios de comunicación, y sobre todo por la influencia de ciertos sectores de poder y por la influencia de los auspiciadores. Hay notas que no siempre se pueden hacer en todos lados, ¿no? Los colegas que trabajan en televisión lo saben, los colegas que trabajan en los diarios lo saben. Y siempre para mí ha sido importante resguardar un espacio de independencia editorial. En CIPER eso está garantizado. Y ahora levanté Reportea por lo mismo, porque en Chile, además de CIPER, no hay espacios donde poder hacer periodismo 100% independiente que te permitan hacer investigación periodística. Que como tú dices, es más caro, es más lento, uno se demora más, ¿cachai? Y en Reportea ha funcionado porque yo creo que hay la ciudadanía y los lectores están ávidos de leer periodismo de investigación. En general, los reportajes que publicamos tienen muy buena lectoría, han llegado cada vez más socios. De hecho, los socios hoy día que aportan mensualmente a Reportea permiten financiar el proyecto.
Estamos ya pudiendo pagar algunas colaboraciones. La idea es en el corto plazo poder contratar más periodistas. Por ahora estoy yo solamente de fijo, pero la idea es poder tener más periodistas y hasta ahora ha funcionado solamente con el aporte de nuestros lectores. No han funcionado los banners, la gente en general, las agencias no quieren, es lo que me dicen, ¿no? No quieren financiar y asociar las marcas a temas tan duros o tan feos, ¿no? Entonces, bueno... ahí tenemos las opciones, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 u otro. Sí, desde Luca. Hay socios que ponen desde Luca y otros que ponen más plata. Pero solo con el aporte de los lectores se puede financiar el periodismo de investigación independiente. Yo creo que no hay otra fórmula hasta ahora. Nico, ¿y por qué reportea.cl? ¿Por qué apostaste por emprender en el periodismo, pensando también en que venías de medios relevantes, CIPER, de Clinic? Pudiste haber buscado ir a algún canal, por ejemplo, pero te asociaste con Chilevisión en algunos reportajes. ¿Pero por qué tomas la decisión del periodismo independiente y de la empresa periodística? Que finalmente es lo que haces, que te vuelves un empresario pequeño del periodismo. Igual que nosotros también un somos... emprendedor. Claro, como acá le somos en turno también. Claro. ¿Cachai? Que nos autoempleamos, por así decirlo. En CIPER tuve casi 10 años. Ahí después era el editor. Y estaba muy acostumbrado a que las decisiones periodísticas sobre qué publicar o no publicar eran eso, periodísticas. No habían otras consideraciones. Ni de presión de ciertos grupos, ni de auspiciadores, ni de que no queremos que se enoje cierto sector político, no queremos que se enoje cierto empresario, ¿no? Y cuando salí de CIPER me di cuenta que la realidad de los medios de comunicación era otra, que las discusiones no siempre eran periodísticas y que pesaban otras consideraciones a la hora de decidir si publicar o no, o por dónde poner el acelerador en ciertos temas y en otros no. Y eso evidentemente no me gustó. Iba a ser como un retroceso si en CIPER ya tenía la libertad de hacer periodismo de investigación con el foco solo puesto en la relevancia de la información. Y decidí, bueno, yo no me voy a adaptar a trabajar de otra forma, así que voy a crear un medio donde eso se pueda hacer, digamos. Además, siempre para el sistema de medios y para la democracia es bueno que hayan más medios. Y en Chile faltaban más medios de investigación periodística. Así que por eso tomé la decisión. En tu paso por el periodismo de investigación, que ya lleva 10 años, ¿no? 2015 lleva a CIPER. En 2015 llegué a CIPER, sí. 2015 llega a CIPER. ¿Cuáles son las investigaciones que te marcaron? Me imagino que el caso Hermosilla es una que no puede faltar. Pero ¿cuáles son las que a tu juicio marcaron tu trayectoria dentro del periodismo de investigación? De primero eres un periodista, pasas editor y ahora eres un director de medios, que es otra categoría. O sea, también. más, no sé, no me gusta que los periodistas seamos la noticia. Yo te puedo decir en qué investigaciones que tampoco son mías, sino que uno siempre trabaja en equipo, en periodismo de investigación, en las que me tocó participar y que se hicieron buenas cosas. Yo creo que, claro, el caso Hermosilla, con el equipo de CIPER, después con el equipo de Clinic y ya con colegas con los que seguimos colaborando. Antes, para el estallido social, también hicimos muchas investigaciones que tenían con temas que nadie estaba mirando. Por ejemplo, a los 2 días que comenzó el estallido social, en CIPER nosotros hicimos una investigación recorriendo distintas salas de urgencia, dando cuenta de que había un fenómeno que eran las heridas oculares, ¿no? Ante el financiamiento ilegal a la política, la operación Huracán, que eso lo trabajamos mucho con la Mónica González, donde ahí encontramos las pruebas que después fueron utilizadas por la fiscalía. De hecho, eso siempre es grato para el periodismo, ¿no? La investigación de uno después termine siendo utilizada en un proceso penal. Descubrimos las pruebas de por qué había sido un montaje la operación Huracán, por ejemplo. Y así muchas otras investigaciones más, porque uno siempre va variando. Yo creo que siempre el periodismo le hace bien a Chile en el sentido de apuntar aquello que funciona mal. A veces la gente dice, ¿por qué no hacen buenas noticias? Bueno, es que si las cosas funcionan bien no es noticia, ¿no? Si justamente el periodismo de investigación tiene que identificar aquello que no funciona o donde hay corrupción, y su aporte es poner la linterna ahí para que eso mejore, ¿no? Ese es como el objetivo. Nico Sepúlveda, te quiero agradecer harto que hayas venido a hacernos esta especie de pequeña cátedra, primero sobre el caso Vivanco y su actualización, pero también queríamos conversar un poco para entender el periodismo de investigación, porque creo que es muy interesante entender cómo funcionan los procesos, entender la dificultad que tiene para realizarlo. Yo creo que la gente que aporta reportea.cl más o menos tiene claro que hay que pagar el internet por último para pagar, que las personas tienen que también sustentarse. Y por eso los haces siempre, pero quiero que particularmente hagas la invitación explicando también lo difícil, porque dime tú si es difícil que hacer periodismo de investigación, no solo en Chile, sino que en cualquier parte del mundo. La inteligencia artificial hoy en día también está matando muchos medios de comunicación, permitiendo hacer artículos que son informativos, pero que son más o menos estándar, y hoy día el periodismo de investigación
es la bandera, el estandarte que es como lo que permite fiscalizar al poder, lo que permite mantener la democracia en algún nivel. ¿Y por qué es relevante apoyarlo? Sí, sumado a lo que ya dijimos, el aporte de la gente es lo que permite financiar hoy día medios de comunicación independientes. En ese contexto que tú decías de inteligencia artificial, de la emergencia mundial de los autoritarismos, también tenemos una emergencia en Chile de propiedad empresarial sobre prácticamente todos los medios de comunicación relevantes en el país, digamos. Los grandes grupos económicos pierden plata con los medios, pero ahí están porque les permiten tener influencia. En ese contexto yo creo que es más importante que nunca tener medios independientes, que no es en contra de los medios empresariales, pero tener medios independientes que puedan tener una pauta y tengan la posibilidad de publicar lo que esos medios empresariales no pueden publicar. Si a Luxic, por ejemplo, ocurre un escándalo y eso no lo va a publicar Canal 13 ni la radio de Canal 13, bueno, tienen que haber medios independientes que sean capaces de investigar y publicar sobre Luxic, que es una de las grandes fortunas mundiales, digamos, no solo de Chile, ¿no? Eso es muy relevante para la democracia, un periodismo fiscalizador que tenga independencia para publicar temas sobre cualquier sector, y ahí en reportea.cl ustedes pueden ponerse con un aporte mensual que nos permita crecer, financiar el periodismo que hacemos, que es muy lento y es mucho trabajo. Actualmente no es solo reportear y publicar, es hacer los diseños, escribir los newsletters, administrar los socios, dar la bienvenida. Un trabajo de difusión, de venir, por ejemplo, a este programa, ir a entrevistas para que lo vea gente que en general no lee tanto y que también lo conozca desde otra perspectiva. Exactamente. Estamos haciendo video ahora también, bueno, y eso ha sido mucho trabajo de lunes a domingo, por eso queremos sumar gente al equipo. Además hay mucho, yo he hecho clases también, hay muchos estudiantes que les gusta el periodismo de investigación, que tiene ganas de hacerlo y no tienen dónde. Entonces, la forma que el periodismo de investigación surja, que se pueda como un caldo de cultivo de investigaciones periodísticas, es que ustedes hagan un aporte. Ahí en reportea.cl hay un banner, pueden matricularse con el aporte mensual lo que puedan, meten su tarjeta, hay un sistema muy seguro de PayQ, y nos ayudan a crecer y a fortalecer y a como lograr que Reportea se proyecte en el tiempo, ¿no? Oye, Nico, para cerrar, solo 2 nombres, son primos. ¿Ya? Andrés Chadwick. ¿Ya? Hay una causa donde está imputado. Secreta, causa secreta. ¿Estás tirando ese hilo? ¿Estás investigándolo? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Sí, Andrés Chadwick es muy relevante porque es una persona que tiene mucho poder. No tiene un cargo hoy día formal, pero sí tiene muchos contactos y es una persona muy influyente en Chile, ¿no? En Reportea no hemos dejado de investigarlo. Hace unos meses publicamos un reportaje que adelantó la decisión de la Fiscalía de no formalizarlo en una arista del caso Hermosilla, y ahí contamos por qué la Fiscalía decide no formalizarlo. Y ahora nos enteramos que hay una causa, exactamente, sabíamos que había una causa reservada, todavía no sabemos cuál, estamos reporteando eso, pero sin duda es un personaje muy importante del caso Hermosilla. Y su primo, Sebastián Piñera Echeñique, esta semana se cumplen 2 años de su muerte. ¿Hay algo más donde pueda aparecer el expresidente en algún caso? Hemos contado algunas tramas que tienen que ver con las causas penales que enfrentaba Sebastián Piñera. Cuando Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior y asesor de Andrés Chadwick, ¿no? Tenían que ver básicamente con la compraventa de Minera Dominga. Recordemos que por los Pandora Papers, que era una filtración mundial de periodismo de investigación, nos enteramos que la familia Piñera había vendido parte de su parte en el proyecto Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Y por eso se inició una investigación en la Fiscalía acá en Chile. Eso fue a fines de 2021, que a todo esto esa causa antes la había investigado el ex fiscal Manuel Guerra, también implicado en el caso Hermosilla. Eso ya otra subtrama. Y también Sebastián Piñera estaba muy preocupado por las causas por violación a los derechos humanos durante el estallido social. Y en ese marco, en esas preocupaciones judiciales, efectivamente Hermosilla había conversado con jueces, conversaba con abogados para lograr ciertas ventajas para Sebastián Piñera. Por ejemplo, la jueza Verónica Sabaj le ayudaba a editar un escrito que tenían que presentar ante la corte para evitar que se investigara a Sebastián Piñera por una de esas causas. Después que Hermosilla sale del gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, esto pasó piola en su minuto, lo contábamos en un reportaje en The Clinic, Hermosilla siguió recibiendo plata en efectivo del entorno de Sebastián Piñera. Hasta ahora no se ha clarificado quién le pagaba ese sueldo, que ya no era de la moneda. Lo pagaba el propio Sebastián Piñera, lo pagaba Andrés Chadwick. ¿Quién pagaba? ¿Y por qué servicio se siguió pagando después de marzo de 2022? No, hay mucho que seguir investigando ahí. Andrés Chadwick ahora puede volver a postular a cargos públicos, entiendo, en la situación actual, ¿no? Ya eran 5 años, y eso fue en 2019, exactamente. Ya terminó su castigo. Hay que ver si en el gobierno de José Antonio Cast... Eso estaba pensando para el segundo tiempo, de repente. Claro. Volvieron Gueira, que no volver Chadwick. Cuando los técnicos pasen y vuelvan los políticos profesionales a ordenar la cosa, ¿no? Y ya pasó en Piñera 1. Exactamente.
Nico, te quiero agradecer mucho que hayas venido a Turno en Vivo. Reiteramos, reportea.cl, pueden buscar todas las investigaciones. Suscríbanse desde Luquita, me dijiste, ¿no? Desde Lucas hacia arriba, lo que puedan. Estamos muy agradecidos nosotros. Te esperamos en una próxima ocasión. Gracias por la invitación.